Las afirmaciones del letrado las contestó con citas de Moisés, y cuando se trató del divorcio fue decisivo. Si el hombre no puede vivir con su mujer, o viceversa, pueden separarse, pero permanecen un solo cuerpo, y no pueden casarse de nuevo mientras viva uno de los dos. Esta doctrina no gustó a los fariseos ni a los judíos en general. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua, capítulo 15, Nuevas conversaciones de Eliud con Jesús, septiembre 13. Caminaba Jesús con Eliud desde Nazaret hacia el mediodía, por el camino de Jerusalén que pasa por el valle de Esdrelón. Cuando hubieron pasado el río Quizón, después de 2 horas, llegaron a un lugarcito formado por una sinagoga, una posada y pocas viviendas. Es una avanzada de la cercana ciudad de Endor, y no lejos de aquí hay un pozo famoso. Jesús entró en la posada. La gente se mostró fría con él, aunque no enemiga. Tampoco Eliud les merecía mucho respeto, pues eran aquí más farisaicos. Jesús dijo al jefe de la sinagoga que deseaba enseñar, y le replicaron que no era costumbre permitir a los forasteros. Él declaró que tenía la misión de hacerlo, y entrando en la escuela, habló del Mesías, que su reino no era de este mundo, y que no aparecería con brillo exterior. Luego habló del bautismo de Juan. Los sacerdotes del lugar no le eran favorables. Jesús hizo traer algunos rollos de la Escritura y les aclaró varios pasajes de los profetas. De manera particular, me conmovió ver el modo tan confiado y familiar de hablar de Jesús con Eliud, y cómo éste creía en la misión de Jesús y su venida sobrenatural. Pero, al parecer, no podía tener una idea de que Jesús era Dios. Contaba a Jesús con toda naturalidad, mientras paseaban juntos, muchos episodios de la infancia del mismo Jesús, lo que Ana, la del templo, le contó, y lo que sabía ella de las cosas contadas por María después de su vuelta de Egipto, ya que varias veces la había visitado en Jerusalén. Jesús, a su vez, le contó otras cosas que el anciano ignoraba, todo esto con profundas reflexiones. Esta conversación fue llevada de modo muy natural y conmovedor, como hablaría un anciano venerable con un joven amigo íntimo y de confianza. Mientras Eliud contaba estas cosas, yo las veía en cuadros, y me alegraba muy de veras al comprobar que eran las mismas que había visto y oído en otras ocasiones, excepto las que a veces había olvidado en parte. Jesús habló también a Eliud de su viaje al bautismo de Juan. Este había reunido mucha gente, citándola al lugar de Ofra, pero Jesús le dijo que pensaba ir allá solo, atravesando Betania, pues deseaba hablar con Lázaro antes. En esta ocasión mencionó a Lázaro con otro nombre, que ya he olvidado, y habló del padre de Lázaro y del cargo que había tenido en una guerra. Dijo que Lázaro y su gente eran ricos, y que ofrecerían todo su haber para la obra de la redención. Lázaro tenía 3 hermanas, la mayor Marta, y la menor Magdalena, y otra mediana, que también se llamaba María. Esta última vivía retirada, escondida en casa, porque era tenida por idiota. Llamábanla María la Silenciosa. Jesús dijo a Eliud que Marta era buena y piadosa, y que le seguiría con su hermano Lázaro. De María la Silenciosa dijo que tenía un gran espíritu y gran entendimiento para las cosas de Dios, que para su bien se le había quitado el entendimiento de las cosas del mundo, que ella no es para el mundo, que tiene vida interior y no comete pecado. Cuando hable con ella, entenderá aún los grandes misterios. Ella no vivirá mucho tiempo más, después que Lázaro y los demás me sigan y dejen todas sus cosas para la comunidad. Añadió que la menor andaba perdida ahora, pero que volvería
y sería más que la misma Marta. Septiembre 14. Eliud habló también del bautismo de Juan, aunque él no estaba aún bautizado. Pernotaron en la posada junto a la sinagoga, desde donde muy temprano al día siguiente partieron, marchando a lo largo del monte Hermón, hacia la ciudad de Endor. Desde el albergue se veían restos de muros tan anchos que hubieran podido pasar carros por encima. La misma ciudad estaba llena de ruinas, rodeada de huertas y jardines. A un lado se veían aún palacios y lindas casas, y el otro aparecía arruinado como por una guerra. Me parecía que habitaba aquí una casta especial de israelitas, separados de los demás por sus costumbres. No había sinagoga. Jesús se dirigió con Eliud a un lugar muy extenso, con 3 hileras de edificios y muchas piezas en torno a un estanque. Había allí un espacio lleno de verdor. En el lago, pequeñas canoas para baños y se veía una bomba de agua. Parecía el conjunto de un balneario para enfermos, y las cámaras estaban ocupadas por ellos. Jesús entró con Eliud en una de esas cámaras, donde les lavaron los pies y les sirvieron. Enseñó en un espacio abierto más levantado. Las mujeres que habitaban otras cámaras se situaron detrás de él. Esta gente no eran del todo israelitas, sino una especie de esclavos que debían trabajar y pagar cierto tributo de los frutos de sus cosechas. Me parece que habían quedado allí después de una guerra, y creo que su jefe, Císara, fue abatido no lejos y muerto por mano de una mujer. Fueron dispersados como esclavos por todo el país, y aquí habían quedado unos 400, teniendo que ocuparse en trabajar piedras para el templo, bajo David y Salomón. Solían usarlos en el templo y en otras construcciones. El difunto rey Herodes los había empleado también para construir un acueducto muy largo, que iba hacia el monte Sión. Estaban muy unidos entre sí, eran caritativos, llevaban largas vestiduras con fajas y gorras en punta que les cubrían las orejas y parecían trajeados como ermitaños. No solían comunicarse con los demás judíos, y aunque podían mandar sus hijos a la escuela común, no lo hacían porque eran tan vejados que preferían abstenerse. Jesús les tuvo mucha compasión y les dijo que le trajesen a los enfermos. Estaban sobre especies de camas, como mi sillón. Pensé en él, porque debajo de los brazos de esos sillones había maderas, de modo que bajando los brazos quedaban convertidos en lechos. Cuando Jesús les habló del bautismo y del Mesías, exhortándolos a ir allá, replicaron, muy confundidos, que ellos no se atrevían a participar, porque no tenían derechos y eran despreciados por los demás. Entonces les habló en una parábola del injusto mayordomo. Tuve entonces cabal entendimiento de la misma, que me preocupó todo el día, y luego olvidé la explicación. Espero recibirla de nuevo. También les contó la parábola del hijo enviado a la viña, que solía repetir cuando hablaba a los gentiles despreciados por los judíos. Cuando prepararon una comida en honor de Jesús bajo el cielo abierto, Jesús hizo llamar a los enfermos y pobres, y con Eliud les servía los manjares de la mesa. Al ver esto, se mostraron muy conmovidos. Por la tarde volvió Jesús con Eliud a la sinagoga. Celebraron el sábado y pernoctaron. Al día siguiente siguió Jesús con Eliud hacia Endor, que distaba solo el camino de un sábado desde el albergue que habían tomado, y enseñó allí. Los pobladores eran cananitas, creo que de Siquem, pues oí el nombre de siquemitas. En una galería subterránea tenían oculto un ídolo, que por un ingenioso mecanismo salía afuera para ser visto sobre el altar adornado. Podían hacerlo desaparecer de pronto al solo contacto de un resorte. Este ídolo, que provenía de Egipto, se llamaba Astarte, que yo ayer había oído como Esther. La figura del ídolo tenía cara redonda como luna, los brazos delante, y presentaba la figura de algo largo,
envuelto como una muñeca o crisálida de mariposa, en el medio ancha y en los extremos angosta, como un pez. En la espalda tenía una prominencia sobre la cual había una especie de cuba que sobresalía de la cabeza. Dentro del recipiente se veía algo verde, como espigas con hojas verdes y frutas. Los pies, hasta la mitad del cuerpo, estaban en una tina y en torno había floreros con plantas vivas. A pesar de que tenían a este ídolo oculto, Jesús los reprendió en su discurso. Antiguamente habían ofrecido y sacrificado a niños deformes. Pertenecía al ídolo Adonís, que venía a ser como el marido de esta diosa. El pueblo había sido vendido en tiempo de su jefe, Sísara, y dispersado entre los israelitas como esclavos. Por eso eran despreciados y tenidos en menos. Habían promovido, no mucho antes de Cristo, bajo Herodes, tumultos, y por eso fueron más oprimidos. Por la tarde volvió Jesús de nuevo con Eliud a la sinagoga, para concluir el sábado. Los judíos habían visto con malos ojos la visita de Jesús a Endor, pero él les reprendió severamente su dureza para con esta gente oprimida. Los exhortó a tratarla con consideración y a dejarla ir al bautismo de Juan, ya que se habían decidido ir después de la exhortación de Jesús. Al finalizar esta enseñanza, se mostraron más benévolos con Jesús. Volvió Jesús con Eliud a Nazaret, y los he visto en camino hacia la ciudad en amena conversación, como otras veces. A veces se detenían. Eliud contaba muchas cosas de la huida a Egipto, y yo veía todas estas cosas en figuras. Llegó la conversación al punto de si serían también los egipcios llamados a la salud, ya que habían sido conmovidos con su presencia cuando huyó. En esta ocasión vi que el viaje de Jesús, después de la resurrección de Lázaro, a las tierras paganas de Asia y Egipto, que yo había visto en visión, no había sido fantasía mía, porque Jesús dijo que en todas partes donde había sido sembrado, habría él de recoger los sarmientos. Eliud habló también del sacrificio de Melquisedec, de pan y de vino, y preguntó ingenuamente si Jesús era como Melquisedec, ya que no podía formarse idea cabal de la personalidad de su compañero. Jesús le contestó, no, aquel debía preparar mi sacrificio, yo, empero, seré el sacrificio mismo. En esta conversación oí también que Noemí, la maestra de María en el templo, era tía de Lázaro, hermana de la madre de Lázaro. El padre de Lázaro había sido hijo de un príncipe sirio. Había servido en la guerra y recibido en premio vastas posesiones. Su mujer había sido una distinguida judía de la familia sacerdotal de Aarón de Jerusalén, emparentada con Ana por medio de Manasés. Tenían 3 castillos, uno en Betania, otro en Herodión, y un tercero en Magdala, en el mar de Tiberíades, no lejos de Gábara. Se habló del escándalo que daba María Magdalena y el dolor que causaba a su familia. Jesús se hospedó con Eliud en una casa donde se encontraron con los 5 discípulos, otros esenios y varias personas que pensaban ir al bautismo de Juan. Se reunieron allí otros publicanos de Nazaret que querían ir al bautismo de Juan. Algunos grupos habían partido en esa dirección. Capítulo 16. Jesús en Nazaret. Septiembre 16. Jesús enseñó nuevamente por la mañana. Acudieron 2 fariseos de Nazaret, los cuales invitaron familiarmente a acompañarlos a la escuela de Nazaret, ya que habían aprendido tantas cosas de él, rogándole les explicara acerca de los profetas y sus palabras. Jesús los siguió hasta la casa de un fariseo, donde estaban reunidos muchos otros. Llevaba consigo a sus 5 discípulos. Los fariseos se mostraron amigos, y él les habló en tan bellas parábolas que ellos manifestaron gran alegría
y le llevaron a su sinagoga, donde había mucha gente. Él les habló de Moisés y les explicó muchas palabras de los profetas sobre el Mesías. Pero cuando les dio a entender que él era el Mesías, se escandalizaron. Con todo le prepararon comida y pasó la noche con sus discípulos en un albergue cerca de la sinagoga. Al día siguiente enseñó a un grupo de publicanos que iban al bautismo de Juan, y les expuso la parábola del grano de trigo que debe ser enterrado. Volvieron a escandalizarse los fariseos, y comenzaron a referirse al hijo del carpintero José. Le echaron en cara su compañía con publicanos y pecadores, y él les respondió severamente. Le hablaron también de los esenios, diciendo que eran unos hipócritas que no vivían según la ley. Jesús les replicó que seguían mejor la ley que los fariseos, añadiendo que hipócritas más bien podían ser llamados los fariseos. Originóse la conversación sobre los esenios, porque Jesús bendecía a los niños, y era costumbre de los esenios bendecir las cosas y personas. Cuando Jesús salía o entraba de las sinagogas, acudían las mujeres presentándole sus criaturas para que las bendijera. Los niños permanecían quietos y sosegados cuando los bendecía, aunque lloraban antes desaforadamente. Las madres les pedía que bendijera a sus hijos, y observaban si se mostraba orgulloso al ver cómo se callaban. Traían algunas criaturas que sufrían espasmos, y no podían tranquilizarse, y apenas los bendecía se aquietaban. He visto que salía de algunos de ellos como una niebla oscura. Jesús les ponía las manos sobre la cabeza y los bendecía, al modo de los patriarcas, con 3 líneas, desde la cabeza y de ambos hombros hasta el corazón, donde convergían las líneas. A las niñas las bendecía sin poner sus manos sobre ellas. Les hacía una señal sobre la boca. Yo pensaba que era para que no hablasen tanto, pero creo que debía encerrar algún misterio. Pernoctó con sus discípulos en casa de un fariseo. Capítulo 17. Jesús confunde a los sabios de Nazaret. Septiembre 18. A los 5 discípulos se han añadido 4 parientes o amigos de la Sagrada Familia. Uno de ellos era descendiente de Ruth, que habíase casado con Boaz en Belén. Había en Nazaret 3 jóvenes de familias ricas, conocidos de Jesús, delicados y bien educados. Los padres, que habían oído la predicación de Jesús, convencidos de su sabiduría, persuadieron a sus hijos que hicieran una tentativa con Jesús, que le ofrecieran dinero para que él los recibiese en su compañía, pudiesen oírle y aprender su ciencia. Estos padres estimaban mucho a sus hijos y pensaban que Jesús no tendría reparos en recibirlos como ayo e instructor de sus hijos. Los jóvenes acudieron hoy a la sinagoga. Por medio de los fariseos y por estos mismos jóvenes, concurrió a la escuela cuanto de distinguido o sabio había en Nazaret, para presenciar una prueba de la sabiduría de Jesús. Se encontraba entre ellos un letrado de la ley y un médico. Este era un hombre corpulento, de anchas espaldas y larga barba. Llevaba una faja con señales en el vestido, a la altura de los hombros. Jesús entró y lo vi bendiciendo a los niños que le traían las madres. Había entre estos algunos leprosos que él curó. Cuando predicaba, los sabios le interrumpían, intentando envolverle en sus preguntas y cuestiones. Pero a todos los fue confundiendo con sus respuestas y aclaraciones. Las afirmaciones del letrado las contestó con citas de Moisés. Y cuando se trató del divorcio, fue decisivo. Si el hombre no puede vivir con su mujer o viceversa, pueden separarse, pero permanecen un solo cuerpo, y no pueden casarse de nuevo mientras viva uno de los dos. Esta doctrina no gustó a los fariseos ni a los judíos en general. El médico preguntó si Jesús sabía quién era de naturaleza húmeda o seca, bajo qué constelación ha nacido cada uno, qué clases de hierbas habría de dar a uno y a otro según su temperatura, y cómo estaba constituido el cuerpo humano.
Jesús les respondió con gran sabiduría. Habló de las diversas complexiones de los presentes, de sus enfermedades y remedios, y se refirió a la composición del cuerpo humano en términos totalmente desconocidos por el flamante médico. Habló del alma, y como obra sobre el cuerpo, trató las enfermedades que solo pueden curarse con la oración y la mejora de la vida, y de otras que se curan con los remedios humanos de hierbas y medicamentos. Todo esto lo trató con tanta profundidad y tanta gracia, que el médico se declaró vencido, confesando que lo oído excedía en mucho a sus conocimientos. Me parece que hasta desea seguir a Jesucristo. Él describió al médico todo el cuerpo humano, sus miembros, músculos, venas, nervios y entrañas, su importancia y sus propiedades, con tanta precisión y al mismo tiempo tanta brevedad, que el pretendido sabio quedó completamente humillado y admirado. Hallábase presente un astrólogo, y Jesús comenzó a hablar del camino de las estrellas, de cómo un astro influía sobre otro, y de cómo los diversos astros ejercen distintas influencias. Refirióse a los cometas y a las señales del cielo. Habló también con un arquitecto sobre edificación, y le dijo que hay cosas muy significativas del tema. Al tratar del comercio y del intercambio con países extranjeros, dijo cosas severas acerca de las vanidades, modas y lujos provenientes de Atenas. Se habían introducido ciertos juegos y artes de magia en el país por medio de estos extranjeros, que habían pasado también por Nazaret y otros pueblos vecinos. Añadió que ciertas artes malas son imperdonables, porque no se tienen por malas, y no se pide perdón ni se hace penitencia por ellas. Todos quedaron altamente maravillados de su sabiduría, y comenzaron a decirle que se quedara entre ellos, que le iban a edificar una casa y le proveerían todo lo necesario. Le preguntaron por qué se había establecido con su madre en Cafarnaún. Él les contestó sencillamente que no pensaba permanecer allí, hablándoles de su misión y de su destino, que, además, habíase establecido en Cafarnaún porque deseaba estar en el centro del país. Ellos no comprendieron la referencia a su misión, y se ofendían porque no quisiera quedarse. Creían haberle ofrecido una posición muy ventajosa y que rehusaba por orgullo y presunción. Al atardecer, dejaron el local de la escuela. Septiembre 19. Los tres jóvenes, que eran de unos 20 años, pidieron tratar con Jesús en particular, pero él no los quiso recibir hasta que llegasen los 9 discípulos que le habían seguido. Esta negativa los entristeció. Jesús dijo que procedía así para que fuesen testigos de lo que iba a hablar con esos jóvenes. Ellos entonces, con todo comedimiento, le dijeron cuál era la voluntad de sus padres, que deseaban ser sus discípulos, que sus padres le darían dinero para los viajes, que ellos querían acompañarle y ayudarle en todas sus obras. Jesús se entristeció al tener que darles una negativa, ya por sí mismos, ya por causa de los discípulos, pues debía exponer motivos que ellos no podían comprender aún. Les dijo que quien ofrece dinero quiere sacar ganancia de ese mismo dinero, y que, en cambio, quien quisiere seguirle a él debía renunciar a toda conveniencia humana. Más aún, el que quisiere seguirle debía renunciar hasta a sus parientes y amigos. Añadió que sus discípulos no buscaban ni pretendían conveniencias de casamientos. Les dijo cosas tan serias que aquellos quedaron muy abatidos. Atinaron a decir que también los esenios en parte vivían casados. Jesús les respondió que los esenios hacían bien siguiendo sus leyes, y que por lo demás, ellos preparaban el camino para cosas que él estaba por establecer con mayor perfección. Los despidió recomendándoles que meditasen lo que les convenía hacer. Los discípulos se asustaron por sus palabras, pareciéndoles una doctrina muy severa. No lo podían entender y decayeron de ánimo. Jesús anduvo con ellos por las afueras de Nazaret. Se dirigió a casa de Eliud, y durante el camino les dijo que no desmayasen ni se desalentasen, que las causas por las cuales habló así a aquellos jóvenes eran secretas, y que alguno les seguiría más tarde, y otros nunca, que ellos le siguiesen sin preocuparse. Se ha suscitado un gran tumulto en Nazaret.
No pueden perdonarle que no se haya querido quedar entre ellos, y dicen que todo lo que sabe lo ha aprendido yendo de un lado a otro. Añadían: es cierto que es diestro en responder y en enseñar, pero es demasiada soberbia para el pobre hijo de un carpintero. He visto regresar a sus casas a los 3 jóvenes. Los padres interpretaron muy mal las dificultades que Jesús les puso, y los jóvenes pensaban lo mismo, de modo que todo el mundo estaba ahí en contra de Jesús. Con todo, los 3 jóvenes volvieron al día siguiente y prometieron a Jesús obedecerle y servirle. Jesús los despidió nuevamente y se entristeció de que no pudiesen comprender el motivo de su negativa. Luego habló con sus 9 discípulos que le siguieron algún trecho, según les había dicho, para dirigirse luego al bautismo de Juan. Respecto de los jóvenes, agregó que aquellos pensaban sacar algún provecho, pero que no estaban dispuestos a dejarlo todo por amor, que los discípulos lo dejaban todo y recibirían, en cambio, mucho más. Díjoles cosas muy profundas sobre el bautismo de Juan, y les ordenó ir a Cafarnaúm a anunciar a su madre que él se dirigía al bautismo de Juan, que hablasen con los discípulos Juan, Pedro y Andrés para ir al bautismo y que avisasen al precursor que él también se ponía en camino para ser bautizado.